Arrancamos con las novedades tributarias de la semana, seguimos con el mes de mayo. Les habla la contadora Marianela López, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También expositora de diferentes cursos dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, publicados en editorial La Ley. Arrancando ya con la agenda que vamos a tener para hoy, vamos a estar viendo un poco lo que es el impuesto a la renta financiera y qué fue lo que decidió AFIP en cuanto a las exenciones que fueron publicadas el 23 de diciembre en el Boletín Oficial mediante la Ley de Solidaridad. Vamos a estar dando también algunos casos prácticos como para entender bien lo del impuesto cedular y a partir de cuándo rige la derogación. Por otro lado, se publicó la Resolución General 4712, la que prorroga el vencimiento del formulario 931. Hay una nueva resolución de AFIP para que las empresas accedan al programa por pago de sueldos. La Resolución General 4708, esta resolución nos viene a traer nuevas aclaraciones para el pago de las obligaciones mensuales para el caso de los monotributistas y sujetos autónomos que se adhirieron o que solicitaron el crédito a tasa cero. Y las últimas novedades es que se exime de impuesto a los débitos y créditos al FOGAR. Hay una extensión del beneficio al sistema de salud, educación y transporte mediante la decisión administrativa 747 del 2020. Existe un nuevo release del SICOS y la declaración en línea respecto a la Resolución General 4711. Y por último, con la Resolución General 4714, se prorrogan los vencimientos para el impuesto a las ganancias para el caso de las personas jurídicas. Iniciando ya entonces con el primer tema, que es sobre el impuesto a la renta financiera. Este impuesto fue derogado a partir de la Ley de Solidaridad, como dijimos, el 23 de diciembre del año pasado. Y acá nos quedaban en duda si estas exenciones comenzaban a regir a partir de este periodo fiscal 2019 o si directamente iban a ser a partir del periodo 2020. Bueno, acá lo que hizo la AFIP es publicar dentro de su ABC la aclaración a esto y dice que la ley misma establece que comienzan a regir desde el momento en que esa misma ley fue publicada, es decir, desde el 23 de diciembre, con lo cual entonces quiere decir que las exenciones comienzan a regir a partir del 23 de diciembre y para el periodo fiscal 2019 entonces corresponde a 7 días. Por otro lado, también la AFIP aclara que van a quedar comprendidas dentro del impuesto cedular a la renta financiera del periodo fiscal 2019 los siguientes conceptos: intereses o rendimientos y descuentos o prima de emisión de depósitos bancarios con cláusulas de ajustes, depósitos a plazos fijos, títulos públicos, bonos y otros valores, dividendos y utilidades, operaciones de enajenación de títulos valores que no coticen en bolsa, monedas digitales y demás valores, acciones y valores representativos. Por otro lado, sí, esto quedó claro que desde el periodo fiscal 2020 se está derogando el artículo 23 del impuesto cedular de la alícuota del 5 y del 15%, pasando para el periodo fiscal 2020 ya a la escala progresiva que puede llegar a una alícuota del 35%. Y como dijimos entonces, las exenciones que nos quedaban dudas van a comenzar o comenzaron a correr a partir del 23 de diciembre del año pasado. Entonces, ¿cuáles serían aquellos ingresos que estarían exentos a partir de esta nueva aclaración de AFIP a partir del 23 de diciembre? Bueno, la exención sobre intereses de plazos fijos, obligaciones negociables, título de deudas de fideicomisos financieros y fondos común de inversión. Exención de intereses que se hayan originado por plazos fijos en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos. Y por otro lado, los intereses de caja de ahorro y las cuentas especiales de ahorro van a seguir exentas en el impuesto para el caso de las personas humanas y las sucesiones indivisas. Lo que sí queda excluida de estas exenciones son aquellos intereses que provienen de depósitos con cláusula de ajuste, que son los depósitos con cláusula UVA. Entonces, para entender un poco cómo es el tratamiento para el impuesto cedular, que sigue grabado para el periodo fiscal 2019, Vamos a suponer, esto lo vamos a hacer como si fuese un extracto bancario para poder hacer los cálculos.
Este ejemplo se trata de un plazo fijo tradicional, va a ser bastante sencillo. Nos dice que se constituye un plazo fijo el 1 de noviembre del 2018, se constituye en el Banco Nación a 90 días por la suma de 1.500.000 pesos con una tasa anual del 50% con vencimiento el 29 de enero. Entonces ahí tenemos diagramado que el 1 de noviembre se constituye este plazo fijo del 2018 por 1.500.000. Se nos acredita el 29 de enero del 2019, que son a los 90 días, se acredita el monto de 1.684.932 pesos. Esta diferencia son los intereses generados, que nos da 184.932 pesos. Estos intereses son los que hasta el periodo fiscal 2019 se van a encontrar grabados a la alícuota del 5% en función al artículo 95, inciso A. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular estos intereses? El ejemplo nos dice que se constituye con una tasa anual de interés del 50%. Esta tasa la vamos a tener que prorratear a los 90 días, que es el periodo del plazo fijo. Con lo cual vamos a tomar este 50%, lo vamos a dividir por 365 días del año y lo vamos a multiplicar por los 90 días que dura el plazo fijo. De esta manera nos da que la tasa de interés prorrateada estos 90 días nos da como resultado 12,33%. Eso aplicado al capital nos termina dando que nos genera unos intereses grabados al 5% de 184.932 pesos. El segundo ejemplo ya va a ser un poco más complejo porque tenemos una cláusula de ajuste. En este caso suponemos que el 1 de octubre del 2019 se constituye un plazo fijo por 1.500.000 y el 30 de diciembre del 2019 se nos acredita este plazo fijo por un monto de 1.700.989,86. Acá entonces, como es con cláusula de ajuste, vamos a tener por un lado los intereses ganados y por el otro lado la actualización del capital. Los intereses ganados, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos, sí van a estar grabados, van a estar alcanzados al 15% en función al artículo 95, inciso B, y la actualización del capital, esto sí va a estar exento, pero de todas maneras lo vamos a tener que informar dentro de nuestro cuadro patrimonial como columna 2, porque es un ingreso que obtenemos y que nos estaría incrementando nuestro patrimonio. Bien, ¿cómo vamos a sacar tanto la actualización y los intereses? En principio decimos que el interés anual, si suponemos para este ejemplo que es el 1%, lo vamos a tener que de nuevo calcular en forma prorrateada a los 90 días. Con lo cual acá hacemos el mismo cálculo que hicimos antes. Vamos a decir que este 1% lo dividimos por 365 días y lo multiplicamos por 90 días, que es la duración de este plazo fijo. Entonces nos va a dar cuál es la tasa prorrateada al periodo que dura el plazo fijo. Por otro lado vamos a tener los datos de UVA. Estos datos de UVA, porque es con cláusula de ajuste, lo vamos a estar obteniendo de la página del BCRA. Y lo que vamos a tener que calcular es el UVA en cuanto al 1 de octubre del 2019 y al 30 de diciembre del 2019. Entonces, lo primero que hay que hacer es la actualización del capital. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a tener que agarrar el capital, que es 1.500.000, le voy a tener que multiplicar el UVA de diciembre, que es 46,97, le vamos a tener que dividir el UVA de octubre, que es 41,47, y le vamos a tener que restar el capital, que es 1.500.000 pesos. Esto es lo que nos da la actualización de capital, que como dijimos se va a encontrar exenta, pero si es positivamente tenemos que ponerlo dentro del cuadro de justificación patrimonial. Luego tenemos que calcular el capital actualizado. Este capital actualizado va a ser el capital, que es 1.500.000, lo vamos a de nuevo multiplicar por el valor de UVA a diciembre y se lo vamos a dividir por el valor de UVA a octubre. Esto lo que nos va a dar como resultado, como un capital actualizado, 1.700.989,86. Y por último vamos a tener los intereses, que para calcular estos intereses vamos a tomar el capital actualizado
y se lo vamos a multiplicar a la tasa que anteriormente sacamos en forma proporcional, que era la tasa anual, el 1%, dividido 365 días del año por 90 días, que es el periodo que dura el plazo fijo. De esta manera nos está dando estos intereses que sí habíamos dicho que estaban alcanzados y están grabados al 15%. Bien, pasando de tema, vamos a la resolución general 4712. A través de esta resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial el 11 de mayo, se estaría prorrogando el vencimiento general de la presentación y pago de la declaración jurada determinativa de los aportes y contribuciones con destino a seguridad social que corresponden al periodo devengado de abril 2020, y se va a establecer diferentes fechas de acuerdo siempre a la terminación del número de quit de cada contribuyente. Esta medida es aplicable a todos los contribuyentes y no solamente a aquellos que estén alcanzados por los beneficios de la reducción y postergación que se dispuso por el programa de asistencia establecido a través del decreto 332 del 2020 de ATP. Bueno, existe una nueva resolución de AFIP para que las empresas puedan acceder al pago de sus sueldos. ¿Cuáles serían estos beneficios? La AFIP lo que hace es prorrogar por una semana la presentación y el pago de la declaración juradas determinativas de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. De esta manera, las fechas para que los empleadores completen los formularios y cancelen las obligaciones van a ser los días 18, 19 y 20 de mayo inclusive. Para esto se habilitaron herramientas informáticas que van a permitirle a los empleadores imputar la reducción o postergación del SIPA de las contribuciones patronales que corresponden al periodo devengado en el mes de abril. Por otro lado, también se dispuso la posibilidad de realizar una declaración jurada rectificativa para aquellos empleadores que ya hubiesen realizado la presentación. Entonces, de esta forma, para poder presentar la rectificativa van a tener tiempo hasta el 31 de mayo. Tenemos la resolución general 4708, la que nos da nuevas modificaciones o nuevas aclaraciones para el pago de la obligación mensual para el caso de los monotributistas y sujetos autónomos. La AFIP lo que hace es establecer el procedimiento para el pago de las obligaciones mensuales de las contribuciones para el pago de las obligaciones mensuales de los contribuyentes monotributistas y autónomos que hayan accedido a estos créditos de tasa cero. Se va a poner a disposición de las entidades bancarias que otorguen estos créditos a tasa cero la información de los volantes electrónicos de pagos consolidados con los valores de las obligaciones de los beneficiarios en concepto de impuestos integrados y cotizaciones previsionales para el caso de los monotributistas y los aportes previsionales para el caso de los sujetos autónomos. Para poder seguir un poco recordando cuál es el procedimiento, al momento de efectuarse el desembolso de cada cuota del crédito, el banco va a estar cancelando el monto de la obligación por un periodo fiscal que corresponda por 3 periodos fiscales. En el caso de los monotributistas, los periodos fiscales van a corresponder a los meses junio, julio y agosto del 2020 y para el caso de los sujetos autónomos, los periodos devengados correspondientes van a ser a los meses mayo, junio y julio del 2020. Y los contribuyentes van a poder verificar esta correcta imputación de los periodos fiscales a través del servicio de cuentas corrientes de monotributos y autónomos accediendo dentro de la página de AFIP con su clave fiscal. Otras novedades, tenemos el decreto 454, en la cual se exime al Fondo de Garantías Argentina, que es el FOGAR, así también como a los fondos afectados específicos que se constituyan en marco de la Ley de Fomento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se lo va a estar eximiendo del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y también en otras operatorias en las cuentas utilizadas que sean en el desarrollo específico de su actividad, y esto se estaría eximiendo desde el 31 de marzo de este año. De esta forma lo que se hace es que se les permite una reducción de costos que son inherentes a la formalización de las operaciones. Otra de las novedades en cuanto al programa de asistencia al trabajo de ATP, en la extensión de los beneficios a mayo,
es que hacen precisiones en salud, educación y transporte. Esto lo hace la decisión administrativa, la 747. Y lo que hace es extender los beneficios de este programa ATP, que son relativos al salario complementario y a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales al sistema integrado previsional argentino respecto de los salarios y contribuciones que se estén devengando durante el mes de mayo. Por otro lado, también se van a establecer precisiones referidas a los sectores de salud, educación y transporte, en donde también se amplían actividades. Acá, si se fijan en la página de AFIP, ya se actualizó todas las actividades nuevas que estarían involucradas, o sea que a todas las actividades que se estaría ampliando el beneficio. Y por otro lado, el salario complementario, procedimiento de solicitudes y reorganización empresaria. Existe un nuevo release del SICOS y la declaración en línea con la Resolución General 4711. Acá los empleadores alcanzados por la reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al SIPA para el periodo abril 2020 va a ser caracterizado en el sistema registral con el código 461 mediante el beneficio del decreto 332, que es la reducción de contribuciones de seguridad social. Y se va a tener que utilizar el nuevo release para poder presentar el formulario 931, mientras que por otro lado se va a estar efectuando en forma automática el cálculo de la reducción de la alícuota de las contribuciones patronales. Además, quienes estén alcanzados, nos dice, por estos beneficios del decreto 332 y que no resulten alcanzados por la reducción de las contribuciones patronales, van a poder gozar del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de estas del periodo devengado de abril del 2020, debiendo ingresar el pago según la terminación del número de quit a partir del 15 de julio. Y por último, lo último que fue publicado en esta semana es que se prorroga al 26 y al 27 de mayo el plazo para la presentación y pago de la declaración jurada de impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2019 para las personas jurídicas, en el cual el cierre de su ejercicio económico fue el 31 de diciembre del 2019. Vale aclarar que para aquellas personas jurídicas, contribuyentes o responsables del impuesto a las ganancias que hayan tenido un cierre en el mes de noviembre del 2019, van a poder presentar la memoria, los estados contables y los informes del auditor que correspondan a este periodo 2019 hasta el 30 de junio del 2020. También se está prorrogando la presentación y pago del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de abril del 2020 hasta los días 20, 21 y 22 de mayo, según la terminación del número de quit de cada contribuyente. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto a las ganancias van a poder acceder al mini plan de la Resolución General AFIP del 4057E para poder regularizar las deudas del impuesto hasta el 30 de junio de este año, ingresando a cuenta del 25% y hasta 3 cuotas, teniéndose en cuenta la categorización del CIPER. Se podrá también incluir en el régimen de facilidades de pago permanentes las obligaciones del impuesto al valor agregado de las pequeñas y medianas empresas que tengan pago diferido, y se va a estar incrementando de 3 a 6 la cantidad de planes vigentes del régimen de facilidades de pago permanente para las grandes empresas. Por otro lado, algo a destacar es que en las adecuaciones en mis facilidades van a estar disponibles recién a partir del día 14 de mayo del 2020. En teoría ya tendría que estar disponible. Lo que podemos sacar como conclusión es que esta prórroga se debe a que se han producido bastante complicaciones debido a que los contribuyentes van a tener que practicar por primera vez el ajuste por inflación impositivo, dado que, como sabemos, el IPC superó una variación anual del 30% del segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018. Pero por otro lado se suma la dificultad de que la última actualización que recibió el aplicativo de ganancias personas jurídicas sociedades, que es la versión 16, Release 3, fue el 30 de mayo del año pasado, con lo cual esto no tiene actualizaciones y tampoco tiene la opción de poder reflejar el ajuste impositivo ni tampoco el contable,
con lo cual se tiene que informar todo de manera conjunta en un mismo apartado. Así que quedamos entonces a la espera de que actualicen también este aplicativo. Bueno, hasta acá llegamos con las novedades impositivas y previsionales de la semana. Nos encontramos nuevamente la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención.